te bendiga, mi nombre es Joseph Velázquez y quisiera compartir contigo un versículo que es Colosenses 3:16, el cual dice así: que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría, con cánticos, salmos, himnos y canciones espirituales a Dios, con gratitud del corazón. Y es interesante porque este versículo viene en el contexto de un amado apóstol, Pablo, escribiendo a la iglesia de Colosenses. Y vemos cómo en el versículo 3, Pablo es hábil en dar instrucciones, en dar prácticamente mandamientos, porque él manda a que los colosenses busquen las cosas de arriba, mueran a los deseos de la carne, que se vistan del nuevo hombre. Y da una lista en el capítulo de cosas que debemos de hacer y cosas que debemos dejar de hacer. Y llega al versículo 16 de Colosenses. Y el versículo 16 dice la palabra, que la palabra de Cristo habite o more, pero ricamente y abundantemente en nosotros. Y en eso es la parte del versículo que yo quisiera concentrarme. Porque ¿cómo nosotros podemos hacer que la palabra de Dios habite? ¿Cómo podemos hacer que abundantemente esté? Pues yo creo que es un deseo de no solamente cumplir con una expectativa mínima de leer la Biblia de vez en cuando, o pues hacerlo inclusive como rutina. Yo creo que eso ocurre, la palabra de Dios puede habitar en nosotros, es cuando la queremos conocer plenamente, cuando nos sentamos a escudriñarla, a estudiarla, a desearla. La palabra de Dios se convierte en realidad en nuestras vidas. Yo recuerdo hace muchos años atrás que yo estaba en la iglesia y en el templo se quedó una Biblia. Estaba esta Biblia en una butaca y yo cogí la Biblia con idea de devolverla al lugar donde se recogían los artículos perdidos. Y cuando abro la Biblia, para mi sorpresa, cae en el mismo medio y yo veo que la Biblia está completamente marcada con reseñas, subrayada con colores, está toda marcada pero con notas pequeñas, palabras claves circuladas, flechas para aquí, para allá. Parecía como si fuera un mapa de estrategia de guerra. Y para mi sorpresa, pues yo digo, caramba, wow, qué increíble. Y seguí pasando las páginas de la Biblia y me di cuenta que la otra página que le seguía anterior estaba idéntica, marcada. Y fui a un libro de los que prácticamente ninguno de nosotros a veces leemos mucho. Y igual, toda la Biblia, para mi sorpresa, tenía marcas de diferentes colores, reseñas, comentarios. Y casi habían marcas propias de la persona dueña de la Biblia que las mismas letras que habían allí. Y cuando yo volteo para ver de quién era la Biblia decía propiedad de Pastor Carmelo Terranova. Y en ese momento yo entendí cuál podría haber sido el gran clave del éxito del ministerio de este hombre. Y era definitivamente que él había pasado tiempo con la palabra de Dios. Para mí fue de mucho ánimo y me enseñó mucho más, quizás que sus propias predicaciones, tener el testimonio escrito de un hombre que había pasado tiempo con la palabra. Y luego el versículo continúa hablando de que seamos hábiles unos a otros, de enseñarnos, de soltarnos, de ser de bendición, inclusive de amonestarnos, como algunas versiones dicen. Eso también ocurre cuando hemos aprendido a ser maduros en la palabra. Cuando aprendemos a ser maduros, la pregunta de ¿qué haría Jesús? A veces pasa a un segundo plano, porque ¿sabes qué? Si pasamos tiempo con la palabra, sabríamos qué haría Jesús. No tendríamos que reformularnos la pregunta, porque su palabra mora en nuestro corazón, en nuestra mente, y estamos deseosos de hacerla. En el momento difícil que hay que confrontar a un hermano, la palabra de Dios mora en nuestro corazón y sabríamos qué hacer. Así que yo te animo a que, como en Colosenses 3:16 dice, podamos nosotros meternos en la palabra, vivir la palabra, aprenderla, vivirla, desearla en nuestro corazón. Yo lo necesito. No creo que haya llegado a un punto donde yo me sienta satisfecho. Yo necesito mucho meterme mucho más en la palabra,
conocerla, escudriñarla, estudiarla, amarla. Y espero que ese deseo también esté en ti. Dios te bendiga.